Hola, estamos de regreso en Travesía y hoy contamos con la presencia de Héctor Severiano Cegueda Hernández para hablar de la figura del maestro Severiano Cegueda Peña. Es todo un personaje en el ámbito de la educación en todo el estado y forma parte de una época en que Nayarit, yo siento que evolucionó a otro nivel en el ámbito educativo. Sí, pues muy buenos días, qué bueno que está Severiano con nosotros. Severiano es un amigo muy estimado desde hace muchos años y siempre hemos comentado temas sociales, temas teóricos, temas pedagógicos, políticos, y es un hombre que tiene una amplia formación académica y política. Y en esta ocasión vamos a hablar de su padre, Severiano Cegueda Peña. Yo le comentaba hace un rato que el profesor Severiano era un hombre de su tiempo, era un hombre del siglo XX, un hombre que fue formado posterior a la Revolución Mexicana con una serie de postulados teóricos que después abrevaron de la escuela socialista durante el cardenismo y abrazó la causa del comunismo con una convicción que solamente los hombres de esa época tenían. Por eso es la trascendencia de la obra del maestro Severiano, que no solamente quedó en lo político, en lo académico, sino también en lo social. ¿Dónde se formó el maestro Severiano, Héctor Severiano, durante sus primeros años? Sus primeros años. Él nació en 1913 en un pueblo de la costa de Compostela, Mazatán, y ingresó a la Escuela Normal Rural de Jalisco en el año de su fundación, en 1930. Es egresado de la primera generación del normalismo rural de Nayarit, de la Escuela Normal Rural de Jalisco en 1932. Entonces, a partir de ahí, él ingresa a los 17 años, había nacido en 1913, y egresa a 19 años, empieza un largo peregrinar sobre pueblos. Empezó a las comunidades de Nayarit, alrededor de las comunidades de Tepic, Compostela, San Pedro Lagunillas, y esa es su primera etapa. Después hizo segundos estudios en el Instituto del Estado, que también a la sazón lo había formado también Luis Castilla Ledón. Sí, claro. Era una segunda parte, como lo que hizo la Universidad Pedagógica Nacional en los años, a finales de los 70, ¿no? Que formó, y el Instituto Federal de Capacitación del Magisterio, que también formó a los maestros que habían ingresado al magisterio a partir de ser muchachos de sexto de primaria. ¿Sí? Que eran como les daban las bases. Fíjate las plazas. Que el maestro Severiano fue parte de esa generación de maestros, el maestro Alegría, el maestro Juventino Pérez y Pérez, que yo te comentaba, que es hermano de mi abuela. Y yo, la primera vez que escuché el nombre del profesor Severiano Cegueda fue con mi tío Juventino Pérez y Pérez. Pero era una generación de formación muy estricta, de maestros dedicados exclusivamente a la docencia, a la academia, a la formación de los estudiantes, de los niños sobre todo, pero que tenían un amplio sentido social. Totalmente, sí. Pero eran maestros rurales en todo el sentido de la palabra, que después se van capacitando y se convierten pues casi en ideólogos de ese nivel educativo que sigue, que forman. Yo creo que mi padre perteneció a la generación de maestros y maestras de México que le dieron forma al siglo XX de México. Sí. Son los hijos de la Escuela Rural Mexicana. Así es. Recordemos que la SEP se fundó en 1924 con Álvaro Obregón. Luego viene un periodo de formación de la institucionalidad educativa a través de la SEP y la formación de las grandes instituciones de educación superior, el cardenismo, el politécnico, en fin. Y entonces ellos son parte, ¿sí? Son los protagonistas de ese periodo histórico. Es un periodo muy agitado. Recordemos que estamos en los años de finales de la Primera Guerra Mundial,
el periodo entre guerras y la Segunda Guerra Mundial, y luego, posterior a la Segunda Guerra Mundial, la Guerra Fría. La Guerra Fría. Que fue esa confrontación terrible en la que mi padre tomó partido siempre por la Unión Soviética, por el socialismo, porque él asumió esas ideas desde que era muy joven. Fíjate que en un pasado programa de Travesía comentamos sobre la figura de Mario Aguilera, que también se asumía como producto de la Escuela Rural Mexicana. Claro, claro. Y sus enseñanzas y sus aportaciones a la UNESCO, y por supuesto debió haber tenido mucha relación con el profesor Severiano, porque fue el profesor Severiano quien lo sucede en la dirección del ensayo, bueno, primero otra persona, pero luego el profesor Severiano, quien fue el que al menos concluyó las labores del ensayo piloto 10 o más años después de que ellos llegaron al Valle de Santiago. Y bueno, uno dice, ¿qué obra tan amplia? Eran hombres de una amplia visión muy amplia del mundo. Creo que eran hombres integrales, hombres y mujeres que entendían el mundo de una manera muy integral y tenían un compromiso con la sociedad. Creo que eso es lo que marcó a esa generación. Eran hombres y mujeres que vivían en la comunidad, que se entregaban a la comunidad, que luchaban junto con la gente, con los campesinos, en las zonas urbanas junto con los obreros. No es casual que los maestros hubieran tenido un papel protagónico en el movimiento ferrocarrilero de 1958-59 al lado de Metro Vallejo y de Valentín Campa. Eso no es casual. Como tampoco es casual que hayan tenido vínculos tan estrechos con la Confederación Nacional, con la CNC, con la UGOSEM, con la Unión General de Obreros Campesinos de México, con la formación de ejidos en la lucha rural. Creo que todos ellos eran una pléyade, pues un grupo de grandes personajes, podemos decir así, claro. Desde el más humilde o la más humilde de las maestras hasta los más sobresalientes, como es el caso de mi padre. Pero con esa visión y con esa formación ideológica, siento yo que eso lo lleva a crear su método educativo. Un detalle que sí no quiero que se me pase es que él es fundador de la sección 20 del Sindicato Nacional. Además. De Educación. Yo creo que es el primer, un gran líder. Es el primer secretario general de la sección 20, cuando los dirigentes sindicales se dedicaban a luchar por sus compañeros y no a medrar por sus privilegios. Así es. Cada uno, ¿no? Yo creo que ese es un detalle pues que eso no habla, pero la historia del método global fonético es muy interesante. Así es. Lo has comentado. Porque lo que lo impulsó no solamente fue el tema pedagógico que él vivía todos los días, sino también un tema social. Claro, por supuesto. Ese método global fonético de enseñanza de lectura y escritura, que se utilizó y se ha utilizado mucho en Nayarit y en muchas partes de México, surgió cuando él era inspector federal de educación primaria en la 7ª zona escolar que comprendía Guajicori, Tecuala y Acaponeta en 1947. Él llega con su nombramiento de inspector federal de educación primaria, se establece en Acaponeta y de ahí inicia un largo peregrinar por toda la zona, la pequeña zona urbana y la extensa zona rural de la región. Entonces hay muchas anécdotas de caminos, de caminatas, en la mula, en la vida con la gente de Guajicori. Hay gente de Guajicori. Imagínate esa época. Que todavía Guajicori. se acuerda. De Acaponeta, donde hizo muchos vínculos, y de Tecuala. Entonces él se involucra, se mete, se mimetiza en el medio y genera toda una presencia, ¿no? del sector educativo, junto con todo el equipo del magisterio y toda la gente, desde campesinos que le ayudaban a subir sus cosas a la mula. Pero son los años del ensayo piloto. Eran esos años donde hay un boom. El ensayo piloto es posterior, ¿sí? Es en los 50, ¿no? Es en los 48, 48 fue. Sí, no, adelante. Entonces, el método global fonético, me comentaba Severiano, que fue a partir de las necesidades de los hijos de los migrantes. Sí, ese método fue producto de un compromiso social. Que es importante porque los migrantes del sur de México que llegaban a trabajar en las labores agrícolas de la región llevaban también a sus familias y se retiraban en enero. ¿Sí? A finales de diciembre se retiraban en enero y los niños se iban sin saber escribir porque tenían que abandonar la escuela. Entonces dijo, hay que inventar o hay que generar una propuesta educativa que los enseñe a leer en 3 meses.
de septiembre a diciembre. Y lo logró. Y lo logró. Sí. Está totalmente comprobado que en 3 meses, eso está sancionado por la práctica, ¿sí? Hay mucha evidencia empírica de eso, de que de septiembre a diciembre los niños aprenden a leer y escribir con ese método. ¿El método sigue vigente? Sí, el método está ahí. Ha habido toda una historia de cuestiones ahí de politiquería y todo eso, pero el método es un método eficiente al 100%. Para enseñar a leer y escribir. Sí. Fíjate, para finalizar, yo creo que debemos de hablar, sin fijarnos de los 10 minutos, hay que seguirle hasta que concluyamos la idea Okay. del Sí. maestro Severiano, que era como militante político. Sí. Porque así como lo comentaste de que también se involucró en las luchas sindicales, en las luchas políticas, eran ellos miembros del Partido Comunista Mexicano cuando estalló el movimiento ferrocarrilero y hubo una represión tan grande del Estado mexicano en todo el país que los alcanzó a ellos. Claro. Algo que a mí que no quiero que se me vaya a pasar, que se nos Ajá. vaya a pasar, es su faceta de poeta. Ah, eso es importante porque nosotros hemos leído poemas de Sí, él es que en la mi feria. padre escribió en ¿Fue verso. mantenedor Sí, sí, o, claro. o participó La en obra escrita en Juegos Florales? de Claro. Severiano Cegueda Peña es poesía. Y entonces hay miles y miles de poemas, unos editados y la mayor parte inéditos, que él escribía porque él escribía en la mañana, en la tarde y en la noche. Sí. En cuanto se despertaba, Eso él es escribía, importantísimo. era Y además cantaba. un escritor, era también, componía canciones, él compuso varias Cantaba. canciones muy bonitas, Y que yo cantaba. me sé, por cierto, la mayoría. Y entonces creo que esa es una faceta, pero tu pregunta, Javier, es muy concreta. Efectivamente había un compromiso. Mi padre militante del Partido Comunista Mexicano, siempre lo digo y lo digo con mucho orgullo, siempre dijo, yo no me salgo de aquí, yo me quedo hasta el final de mis días en el Partido Comunista Mexicano. Y ahí terminó. Ahí terminó su mito. Y sin embargo, siempre criticó las posturas sectarias, las posturas cerradas, el ultraizquierdismo. Siempre fue un crítico. Dije, necesitamos juntarnos todos. Algo que a la izquierda se le hace muy difícil. ¿Y en qué momento se relaciona con Alejandro Gascón Mercado? Eso es importante, Sí. esa anécdota es bonita. Alejandro era un muchacho, estaba en el internado para hijos de trabajadores que había fundado el general Cárdenas, y siendo muchacho noviaba con una hijastra de mi padre, una muchacha que era hija de una maestra con la que mi padre vivía, que se llamaba Teresa Ramírez, militante del Partido Comunista también, por cierto. Y en ese noviazgo, Alejandro tuvo que ir a mi casa, bueno, a la casa donde vivía mi padre, yo todavía no nacía. Y entonces ahí Alejandro le dijo, oiga muchacho, le dijo, necesito que usted se fije bien, cuando vaya a su pueblo, usted es de Aután, ¿verdad? Sí, cuando vaya a su pueblo, si todas las personas viven igual y si todos son felices. Y Alejandro, me recuerdo yo que a mí me platicó que dijo, sí, allí todos somos felices en ese pueblo. Fíjese que no, dice, vaya usted y observe. Fíjese bien. Y cuando regrese, la próxima vez que platicamos, me da sus observaciones. Eso me metió a la lucha política. Eso fue lo que Alejandro dijo. Esa es una muestra más de que, o sea, de la militancia política, la formación educativa, siempre es un proceso que se viene desembocando y que viene dándose a partir de... como lo mencionas, históricos. es un proceso. Es un proceso. Es un conjunto, pues. Pues le agradecemos mucho a Severiano su compañía y estos breves minutos que no nos dan para entender la trascendencia histórica de la figura enorme del maestro Severiano. Pues muchas gracias a ustedes y yo espero que esto se repita. Claro que sí. Pues nos vemos hasta la próxima Hasta travesía, luego. María. Nos vemos. Nos vemos. Gracias.